Hola, buenos días. Estamos con Aura Flores Vargas, una poblana, promotora cultural, psicóloga de formación, académica especialista en terapia clínica y talleres de arte terapia y directora ejecutiva de Arte Espacio, que es un lugar dedicado a enseñar, aprender y a apreciar las artes. Buenos días, Aura. Hola, Lilia. Hola, mucho gusto. Pues empezaría porque nos dieras tu opinión y tu definición y de paso pues toda la experiencia que tienes con este tema que es la arte terapia. Sí, una de las áreas donde yo me especializo es dar talleres y estos los doy con arteterapia, es decir, utilizo a las artes como herramienta para la exploración del ser humano. Y cuando digo expresión, pues son todas esas cosas que parecen, a veces llamamos malas, pero nosotros preferimos llamarlas no tan buenas. Entonces, todas las expresiones buenas y Sí, no tan buenas que el ser humano no es capaz de explorar solo al hablar, sino que claro. requiere de mover el cuerpo, hacer un dibujo, experimentar con colores, experimentar con barro, con plastilina, con literatura, con escritura. Entonces utilizo como herramienta las diversas artes para explorar el sentido, las emociones, las percepciones, las angustias, todo aquello que está dentro de nosotros con el objetivo de conocernos mejor a sí mismos. Sí, y es muy importante, creo, el autoconocimiento. Sí, Es básico en todas nuestras relaciones sí, sí, y la más importante que es con nosotros mismos. sí, sí, sí. este, Todos los beneficios que nos aporta la arte terapia, como tú dices, como medio o como herramienta Uh-huh. para, para ese autoconocimiento, creo que, bueno, tiene muchos beneficios la arte terapia, pero ayuda a desarrollar como es también la tolerancia, el respeto, la empatía, ¿no? Hacia otros. Sí, mira, te voy a contar cómo planeo los talleres. Sí, sí, por favor. Y por ejemplo, Claro. ahorita todo esto que tú Ujú. dijiste se puede trabajar en un inicio, la gente estando en grupo se comporta de forma Ah, distinta. sí, Entonces ahí es cuando bastante. nosotros nos ponemos a prueba qué tan tolerantes, qué tan abiertos, qué tan Ujú. organizativos, o sea, trabajo en equipo, qué tan prudentes, qué tan generosos, o sea, hasta En la acción. el mismo compartir tu experiencia Ujú. también tiene que ver en esta cuestión. De entrada, el trabajar en equipo, en un grupo, ya te empieza como a establecer tus habilidades sociales, que nosotros somos seres Sí, sociales desde que estamos en esta tierra. Después, la planeación consiste en trabajar una emoción o una situación que queremos explorar y desarrollar de los usuarios. Por ejemplo, el otro día estábamos explorando un taller para el estrés. ujú, Todos sufrimos de estrés en algún momento. sí, Entonces el taller lo estaban ejecutando unas personas que fueron nuestras alumnas en el taller de capacitación. Era la primera vez que ellas exploraban la impartición. Pero algo ya, se descuadró ujú, porque nos pusieron ejercicios que después nosotros fuimos diciendo, porque nosotros lo tomamos como si fuéramos usuarios, no como guías. claro, Y al final se descubrió que estábamos siendo estresados con las actividades que nos pusieron. fíjate, Entonces fue algo muy curioso y fue muy bueno que fuera en un espacio donde estábamos aprendiendo, porque eso nos da pie a planear mejor lo que queremos trabajar. Y así mismo es sí, en esta parte del estrés como con la feminidad. ujú, Lamentablemente existen muchos casos de abuso
Y cuando tú exploras en un grupo de mujeres la feminidad, tienes que ir como súper delicadamente, paso a paso, permitiéndole a la persona abrirse poco a poco, porque no podemos tocar fibras inmediatamente porque no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, esta parte de reconexión con lo femenino puede ser otro tema a tratar. Uy, sí. La expresión del cuerpo. ¿Cuántas veces vivimos, nos despertamos, cambiamos, vamos al trabajo, estamos, regresamos, hacemos como un robot? Y literalmente nuestro cuerpo se va generando y no somos conscientes que podemos ampliar los brazos y respirar y esas emociones que no son cotidianas, lamentablemente, para muchos de nosotros. Cuando estamos en el grupo es como un respiro, como explorar esa parte y reconectarnos y querer continuar con eso. Entonces creo que, por ejemplo, los talleres se componen de 4 momentos que es una secuencia, pero puede ir de más a menos, intercalándolos dependiendo de cómo lo planees. Pero una de ellas es la exploración, que es donde nosotros dotamos al usuario de un tema que aún no sabe que va a desarrollar. Es decir, si vamos a trabajar el tema de la familia, le pedimos que explore en sus memorias un momento agradable con su familia y que lo piense, que lo escriba. Esa es la exploración que va existiendo, como empezar a marcar el camino. El siguiente paso es la exploración. No, es la experimentación, en donde nosotros dotamos al usuario de la introducción de una práctica artística. Y entonces ya podemos decir, enseñarle la teoría básica, media o avanzada, según se dé el caso del grupo, de por ejemplo, escultura o pintura al óleo o acuarelas. Entonces ahí dotamos de, miren, y entonces dejamos que el usuario se involucre y toque el material, que lo experimente, que lo reconozca, que lo huela, exacto, y además la técnica de la práctica artística. A continuación, el desarrollo sería con estas 2 partes pedirle que haga una práctica artística individual libre. Así que, mira, con una indicación específica de que vas a recrear, por ejemplo, ese momento que descubriste con tu familia, lo vas a plasmar en acuarela. ¿No? Y aquí lo que se busca no es la excelencia artística, en ningún caso. Para ese tal caso, pues vamos a una academia y el alumno desarrollará sus habilidades con excelencia, pero en este caso técnica y todo, pero en este caso no, buscamos que el alumno, que el usuario interprete como él lo desea hacer. Entonces esa es a continuación la parte en donde puede explorar y hacer, pintar, jugar. Por eso la indicación es jugar. No nos vamos a hacer bien ni mal, no va a estar bien ni mal, solo va a jugar. Y va a jugar a que experimenta con la pintura. Como explorar esa parte interna y exteriorizar, ¿no? El sentimiento. Ahí es cuando se saca. En términos así como muy, muy generales, se saca. Y lo sacamos, y es lo que queremos. Y bueno, una vez que está, que ya está plasmado, existe un cierre o conclusión en donde el grupo, nadie está como, si quiere omitirse está bien, si quiere hablar está bien, el que decida o el que desee compartir, lo comparte qué sintió, cuál fue su experiencia. Y si bien uno como guía desea descubrir algo más, pues se harían preguntas muy específicas que queremos nosotros descubrir. Y si no, pues se deja como más general y ya cada alumno irá como expresando eso. Y de estas 4 partes es que está conformado el taller. Una sesión, sí. Una sesión de taller.
Ujú. ¿Tú estás ahorita dando algún curso, taller ahí próximamente? Eh, es- Estoy estudiando otra vez. Qué bueno, sí, Este, porque siempre te estás preparando desde que sí, te conozco. sí, estoy Ajá. estudiando porque tuvimos la oportunidad de dar una capacitación para gente que desee aplicar el arte terapia. Entonces es muy distinto porque aparte de la experiencia que ellos tienen que vivirlo, porque si tú quieres dar arte terapia debes estar bien contigo, debes estar en un proceso terapéutico para no expresar Mm, también lo tuyo ahí con los se demás. revuelve, Sí, ¿no? tienes tú que estar, Sí, tienes que estar fuerte para evitar proyecciones con el grupo. sí, ¿verdad? Entonces, Bien es importante eso. difícil y entonces a las personas que acudieron a la capacitación se les Ujú. da una base teórica, una base pues que deja abierta la exploración para que ellos continúen con su preparación y una parte evidencial en donde se dota igual de técnicas artísticas y teóricas, pero como usuarios y también en la técnica, eso es lo que lo hace diferente. Y bueno, tienen Ujú. que desarrollar un proyecto, pero ahí. Entonces, al mismo tiempo estamos estudiando un diplomado sobre educación artística y ahí estoy desarrollando este concepto de capacitar a gente que desee aplicar el arte terapia. Entonces este proyecto se llama Semillero de Mentoras y Mentores, Capacitación en Arte Terapia, en Ah, donde generalmente voy a como a mencionar algunos temas que vienen en el sí. temario que estoy preparando, que es comunidades de práctica, teorías de la personalidad, teorías de los grupos, eh, desarrollo humano, eh, Interesante. espacios lúdicos, Ujú. eh, creatividad, creatividad y juego. Entonces, básicamente es lo que se aplica y, y obviamente está Ujú. acompañado de la práctica artística en donde son 4 principales artes las que se enseñan, pero Ah, ok. pues si tuviéramos Ujú. más tiempo se pudieran aplicar más, pero generalmente son artes plásticas, teatro, Ujú. danza y literatura. Ah, pues, Entonces, uh-huh, pero son como muy completas, sí, ya con esas. sí, ya de Abarca ahí, bastante, sí, ¿no? ya de ahí ya puedes sacar como muchas más eh, subdisciplinas, se le llama, Ujú. y ya vienen como muchas otras. Y es bien bonito porque el arte siempre nos transforma un poquito por dentro. Tiene esa habilidad. Cualquier disciplina artística saca de nosotros precisamente algo que está dentro pugnando por expresarse, Uh-huh. Sí, ¿no? creo que El- las artes y y la terapia psicológica en la sociedad son como tendrían que ser necesarias, Oh, sí, eh, la atención a las personas. O sea, si quieres practicar artes está bien, si deseas atención psicológica está bien. Y creo que son unas de las que están más rezagadas. Entonces, sí. imagínate que se pueden juntar artes y la terapia psicológica en una sola sesión y manejar a partir de ahí muchas cosas. Entonces yo creo que la sociedad necesita las artes para poder explorar. Si hubiese más Muchísimo. centros, más acceso a las artes, posiblemente nuestra sociedad tendría una perspectiva de la vida Ah, diferente. sí, sí, definitivamente. Y ves que hay países donde, o sea, la música, por ejemplo, en China, en Japón, es algo que desde muy temprana edad es Sí, básico, es como de FAUL, ¿no? ¿no? ¿Cómo le llaman? En la universidad unas materias las llaman de tronco común. Entonces ya Sí, están ahí como de deben de base, hacerlo sí. y te generan, además, no solo es como esta expresión, Ujú. esta, este diálogo interno,
Sí. la creatividad, sino que te da un hábito. Imagínate Ujú. si nosotros generáramos un hábito en las artes, pudiera ser para algún deporte, para lo académico, para generarnos, fomentarnos un hábito. Como una Entonces, disciplina, ¿no? exacto. Para Entonces, de bien ahí importante. surgen varias cosas. Y de hecho, en un país, creo que es la Gran Bretaña, el arte terapia está como, ¿cómo se le llama? Puedes tener acceso a él, así como, por ejemplo, sí, Gratuitamente. gratuitamente. Está Ujú. en estos países, algunos europeos, este tema de la arte terapia ya está un poco más avanzado. Incluso Sí, en España, bastante. para dar cursos se requiere una cédula que te hace miembro de Ah, un mira. gremio de Ujú. arteterapeutas. Entonces tienes que estar como ya más preparado todavía. Aquí en México aún Eh, no hay. no hay un gremio, hay escuelas de donde se puede estudiar diplomado. Ujú. Aquí en Puebla tenemos dos. Sí, ¿Ah, sí? evidentemente sí, el costo del Ujú. diplomado sí es elevado, pero pues siempre y cuando se quiera invertir en eso, en la preparación. Y en México, a nivel nacional, sí habrá otras 3 escuelas. Entonces, Pero pues bueno, comparativamente todavía nos falta bastante sí, camino, todavía nos falta un ¿verdad? poco. Por eso es bien importante, estoy también generando una comunidad en Ah, arte terapia y apenas mira. pues vamos inscritos unos 8 personas, pero creo que se puede lograr. Entonces, Claro, sí, 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 qué estamos bonito. empezando a generar una comunidad en arte terapia porque surgió la idea para que nosotros podamos compartir y podamos Claro. practicar con nosotros, y como hay gente de varias, pues cada uno tiene su actividad, Ujú. la comparte y pues se nutre. Imagínate un grupo así como Sí, me hay imagino. psicólogos, hay Ujú. artistas, y bueno, y cada psicólogo se especializa en algo. Hay una persona que se especializa en neurociencias, y Ay, qué entonces eso como interesantísimo. que queda como muy bien. Hay otra persona de Sí, trabajo social, hay otra persona que se dedica a la educación especial, o sea, y así se enriquece. Entonces estamos haciendo como un sí. pequeño escaloncito para que Sí, siempre se hay un retome, primer paso. sí, ajá, y a crear una comunidad. A lo mejor Qué todavía nos padre. falta mucho, pero es un Ya paso. empezaron. Ujú, Está sí, muy padre eso. sí, sí, Y sí. sí, como tú dices, por ejemplo, las neurociencias, todo tiene que ver porque a veces como que se nos ha enseñado a separar, ¿no? Como que el cuerpo es una cosa, lo espiritual es otra. Y más aquí en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, como que la psicología, los psiquiatras, todavía tenemos una cultura como que mucho va a que eso es para gente que está mal de la cabeza. Sí. Y catalogado de esa forma. Claro, con los años se ha ido teniendo otra percepción, ¿no? Pero la psicoterapia ayuda muchísimo, inclusive en países europeos es visto como algo muy normal y natural, como ir al dentista o como Sí, irte a checar, ¿no? A ver sí, cómo andan las emociones, cómo estás, qué tan asertivo eres para tomar decisiones, porque somos un todo completo y como cuerpo, pues también todas las sustancias que genera tu cerebro al tener un pensamiento, una emoción, tienen reacciones químicas que también repercuten en todo. sí, Somos como ese ser completo. Tú dime. exacto. Las neurociencias no son, hablando en la línea del tiempo, son nuevas, pero como tiene la palabra ciencia, tiene un poco más de credibilidad que la psicología.
Entonces, por eso es que ha costado tanto trabajo que la psicología sea aceptada y se quite de esos estigmas de que es para gente que está loca. También en esta línea del tiempo que hablo, la psicología es una ciencia que está pues también comenzando, tomando en cuenta que hay ciencias pues que ya tienen mucho más recorrido. La psicología se empezó a aplicar para los soldados que llegaban de la guerra con trastornos pues fuertes. Bueno, no se denominaba trastornos, se empezó a avanzar en esa área y ahí se empezó como a aplicar algunas técnicas, se empezó como a tratar de que ellos estuvieran bien porque algo no estaba bien. Entonces ahí fue como el comienzo, no tendrá no tiene ni 100 años, ¿no? Es súper pronto. La arteterapia sí tengo entendido que sí empezó como a partir de la Segunda Guerra Mundial, tomó más fuerza. Exacto, ahí fue esta persona británica donde él la empezó a poner en práctica para sí mismo. Entonces es como muy interesante que haya tomado esa iniciativa porque pues algo no andaba bien. Entonces empezó a experimentar con él mismo y después la empezó a poner en práctica con otras personas. También precisamente inició de un conflicto bélico, ¿no? Entonces no me quiero imaginar cómo es esa estancia en esos conflictos, pero si algo surgió de positivo fue la implementación de estas técnicas. Sí, porque bueno, obviamente con los que sí vivieron más de cerca, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues sí había muchísimo trastornos, en algunos casos demencia, ¿no? Ya trastornos más graves. Sí, hay una línea pues muy importante que estos trastornos pues sí ya estaremos hablando de psiquiatría, porque de aquí pues tienen que estar diagnosticados por lo menos 3 especialistas. Entonces ahí ya estamos hablando de algo más específico y que no es nada fácil decir, sí, yo ya te vi, tú tienes mucha ansiedad. No, nosotros no podemos ni siquiera hacer ese comentario porque para diagnosticar es un proceso muy complejo y nada de tomarse como a la ligera. Entonces por eso nosotros proponemos una emoción y así de la emoción surge algo que el usuario quiera exponer de cómo se siente, principalmente pues ya es como se va avanzando, pero hablar de trastornos es más complejo todavía. Sí, y el cerebro, ¿no? Cómo va funcionando y cómo va a veces dejando ciertos eventos en el inconsciente, entonces sí ya requiere como de más habilidades para poder exteriorizar lo que está en el inconsciente de una persona, no es una tarea como... Sí, bueno, este término sí es más general. Se puede aplicar en la arteterapia y en la terapia individual de hacer consciente lo inconsciente. Lo inconsciente. Eso sí se puede trabajar y es como algo bien interesante que no sabíamos que estaba ahí, pero nombrarlo y darnos cuenta cómo nos estaba afectando es cuando el paciente puede avanzar. Entonces es bien importante. Yo creo que sí, es importante hasta para nuestras relaciones, ¿no? Porque cuántas veces no reaccionamos ante alguien, ante la conducta de alguien, sin saber que la raíz de esa conducta a veces un tanto intolerante o agresiva que tenemos hacia la otra persona viene de nuestro propio inconsciente. Sí, ¿no? Sería como que nos trae un recuerdo desagradable y por eso reaccionamos así, o sea, de una forma pues no tan conveniente y que reaccionamos y que así avanzamos y si bien nos va, nos damos cuenta que estamos reaccionando así. Entonces imagínate en este sentido de las relaciones,
ya sea Sí. con la familia, con la pareja, en el trabajo, cómo pueden afectar Claro. este comportamiento así de, oye, es que, no sé, supón tú que una persona generó un mal recuerdo sobre, no sé, como sobre los platos, ¿no? No lavar los platos luego de comer, porque la mamá le Ajá, hay veces decía, que no hasta sé qué, manías, ¿no? sí, no sé qué, le decía que los lavara inmediatamente. Entonces esta persona fue generando un rechazo a que le dijeran que tenía que lavara los trastes. Entonces supón tú que en el trabajo le dicen, ay, alguien dejó su traste sucio. Y ya se siente Y con feliz. eso ya tuvo Ajá. como para decirle, tú por qué, yo por... Y no nos damos cuenta que lo venimos trayendo de años, ¿no? Y Sí. que con hablarlo, con expresarlo, con decir, bueno, no es tan malo, ¿cómo lo puedo solucionar? Nos evitaríamos varios problemas. Claro, y es parte de ese autodescubrimiento, Exacto. autoconocimiento, que nos Exacto. lleva a una autoestima, Claro. por consecuencia. Claro. Y que las artes yo siento que es una herramienta poderosísima para facilitar, ¿no? el sacar nuestras emociones, el poderlas Sí, expresar. sí. A lo largo de la historia del arte han existido varios artistas que en su momento no fueron tan reconocidos como en años después. Uno de los que a mí me causa principal curiosidad era Van Gogh, que sufría, de verdad que sufría, lo plasmaba en sus obras. Él no sabía lo que estaba causando o lo que iba a causar a la demás gente con los colores que usaba, Claro. con las formas que creaba, cómo su percepción de la vida era distinta. Bueno, cada Sí. uno tiene una percepción distinta, pero él tenía otro grado, ¿no? y él alcanzaba a ver cuántos tonos de amarillo, creo que 20 algo. Entonces eso también se ve y pues sus autorretratos también hablan mucho de cómo se percibía él. O sea, cómo se percibía también. él, a veces no tan bien, a veces se veía más fuerte. O sea, eso habla mucho de cómo las artes a él lo rescataban. Porque también le escribía cartas a su hermano donde él le decía que estaba sufriendo, que él tenía una vida que no le llenaba y que todo eso servía de escaparate la pintura. Entonces, sin saberlo, estaba generando un cambio, bueno, estrictamente en el área del arte, pero para él mismo lo estaba haciendo también. Entonces, o bueno, la historia también que es más popular porque es de México, Frida Kahlo empezó a pintar porque quedó postrada en una cama. Entonces Sí, la también. pintura también la salvó y empezó a pintar y a Sí, pintar claro. y a pintar. Y para muchos está bien sobra, para otros no. Pero aquí, como dijimos, no estamos calificando Exacto. la Sí, calidad somos... artística, pero sí esa parte de que su sufrimiento lo plasmaba en un cuadro y que la pintura la salvó de no caer en desesperación por la postración que le ocasionó un accidente. Sí, sí, cómo podemos usarla para expresar precisamente todas esas emociones que de una u de otra forma tienen que salir, porque cuando no las sacamos y las exteriorizamos se convierte en un bloqueo. Exacto. Y que si nos afecta, tarde o temprano, algo que se bloquea siempre afecta porque está buscando una salida. Exacto, está buscando una salida. Qué padre que hiciste que empezaste por hacer la comunidad. Sí, porque sí. Ojalá que crezca. Si, bueno, si gustas darnos su teléfono, si no lo anotamos al final para que cualquiera que lo escuche, igual si se quiere integrar o si quiere comunicarse contigo, pues se pueda comunicar contigo. Y en cada una de estas áreas, por ejemplo, ustedes también requieren cierta
preparación, ¿no? O sea, en literatura, Sí. me refiero Sí. En cada una de las artes. en cada una de Sí. las artes. En algunas sesiones yo he tomado clases Ujú. y por eso cuando se trata de hacer un temario pongo introducción a la escultura, introducción a la literatura, introducción a la pintura, porque lo que yo sé es como básico. Sé términos, Ujú. sé algunas dinámicas, sé la parte más elemental, que me interesa aprender porque sí debo tener una guía, porque pues sí tengo Sí, que claro. saber de lo que hablo, ¿no? Igual Ujú. en teatro sé unos ejercicios, pues no soy especialista en cada uno. Sin embargo, cuando necesito de técnicas que yo desconozco, Ujú. o que me gustaría que las aplicara alguien que sabe de lo que habla, es cuando invito a un compañero artista a que imparta una clase solo de la práctica artística. Claro, ya Ujú. esa parte Sí, como entonces de si necesito así como una clase de danza, pues invito a una compañera que sepa de danza y les explique que el pie, que la mano, que el ritmo, que no sé qué. ya todo. Cuando es Ujú. algo más avanzado, más específico, sí me gusta que la gente se lleve una experimentación más grande de lo que tal vez yo podría darles. Entonces, sí puedo dar algunas bases, pero Ujú. si yo sé que quiero algo más, pues sí mando a llamar a un compañero. Por ejemplo, en Claro. el área de música y canto, no, ahí sí de plano, no le intento, porque Sí. no sé. Entonces, cuando se trata de canto o música, sí, definitivamente ahí sí tengo que llamar a un compañero, aquel de la práctica Bueno, ya como artística. apoyo, ajá, Sí, porque sí, sí, pues sí. obviamente, Sí, ahí sí soy como, nunca he estado claro, como que en contacto con esa parte de la música ni del de la canto. música y del canto. Entonces, Ok. ahí sí. Pero generalmente sí intento, pues, prepararme. Si veo alguna clase, intento tomarla. Pero Sí. además, sí, o sea, la formación es básica, es Sí, general, sí, sí, sí. porque es Términos. una herramienta Y ahí de entra la trabajo. creatividad de la guía. Uno como guía tiene, eso sí, la creatividad es siempre, 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 siempre. Por ejemplo, el otro día estaba yo pensando en que quería yo darles más herramientas sobre, bueno, no hay acuarela, no hay óleos, pero ¿qué sí hay? Podemos Ya. trabajar con pintura artificial de la que se utiliza con comida, podemos utilizar Ajá. jabón Ujú. para pintar, podemos utilizar Jabón para pintar. sí, jabón de los que, es que hay unos que tienen más color, Ujú. más como pigmentos que explotan con el agua. También Sí, los sí. No sobrecitos de sabía, agua, fíjate. de Ajá. los de agua instantánea, Bueno, sí. también. No voy a decir Entonces, le marcas, echas pero sí de tantita esos. agua y ya Ujú. puedes pintar con eso, ¿no? O sea, no es necesario Cierto. siempre tener, el material didáctico sí es un poco, pues hay que tener una inversión y un guardado de muchas herramientas, muchas herramientas. Por eso cuando Ujú. vemos el tema de espacios lúdicos, ahí Ujú. porque no es solo como que, voy a dar una clase de dibujo, pero, o sea, debo tener que, además de eso, ¿cómo voy a trabajar el dibujo? La mayoría que cuando trabajamos dibujo Ujú. es para reconocimiento del cuerpo o del rostro. Entonces, para eso debemos Ya. tener espejos, debemos tener Ujú. eh, Sí, claro, colchonetas, ¿no? debemos tener lápices, bases, hojas, gomas. Como que no es Ujú. solo el dibujo, son como muchas cosas. Claro. Sí. Entonces ahí está Todo muy el... interesante llenar y dotar de nuestro espacio lúdico de muchas herramientas, muchas, muchas, muchas. Sí, además yo cuando estuve con ustedes, Ujú. ya tiene, no sé, 4 años. 2 años, ¿no? 3.
Bueno, es que estamos perdidos en el tiempo. Sí, sí, no, sí, ¿verdad? Fue como en el 2017 o 18. 18, ¿no? Pero, sí, pero bueno, el punto al que yo iba era de que igual, cuando no es lo mismo que te pongas a dibujar como tú imaginas que es tu cuerpo, así como cada quien Ajá, lo le da a sabe. Dios a entender, Ajá. que cuando ya tienes unas bases, como nos las explicó en aquel entonces Jessica, donde ya hay una simetría en el cuerpo, y entonces haces consciente esa parte, pero dentro de ti, ¿no? Qué tan simétrico es tu cuerpo, y vas descubriéndote Uh-huh. de otra forma muy diferente, ¿no? Que no te Sí. habías visto antes. Y eso yo creo que abre una puerta, o sea, intelectualmente te abre una puerta a tener otra perspectiva, otra conciencia de ti mismo, a descubrirte de otra forma. Sí. Y eso es algo bonito en lo que, ahí donde se combina, ¿no? Esa parte artística que, por ejemplo, a mí el dibujo como que no se me da mucho. Uh-huh. Pero que lo descubrí, ¿no? Sí. Yo decía, no, creo que sí dibujo bien, pero ya a la hora de ponerlo en práctica, pues no tanto, o a lo mejor me haría falta como conocer muchísimas más técnicas de dibujo, a lo mejor el abstracto o algo así, sí se me da más Uh-huh. que ahora sí que ahí es donde entran los especialistas, ¿no? Para Sí, saber sí, como todas las técnicas que sí, porque hay. ellos lo ven de otra forma. Sí, Tal me vez, imagino. tal vez como que va implícito que el arte te permite explorar, ¿no? Y a lo Sí. mejor en las escuelas de arte la gente dice, no, es que aprendí esto, pero además me sentí muy bien. O sea, es como explícito, como que va implícito. Pero Sí. cuando trabajas específicamente un arte, pues, en técnica nada más, como que ya hay un interés porque es algo que no haces. O sea, sale de lo cotidiano y cuando tú Uh-huh. exploras la técnica artística dices, wow, no sabía que el cuerpo está dividido en ¿qué? 7 cabezas y luego así como hay la distancia de mis rodillas a mi Sí, cadera y luego así mis cosas que brazos y yo lo tengo de esta forma. O sea, ya empiezas ahí como a investigarte a ti mismo a partir de una uh-huh. técnica, ¿no? Y ya, bueno, Y y ya. cosas que nunca te habías cuestionado en la Uh-huh. vida, ¿no? Bueno, ¿Sabes en qué me algunos casos, me ocasionó imagino. impacto alguna vez Uh-huh. en el taller de ellas a través del arte, que fue el primero que impartía adultos, adultas, Ah, porque sí. era algo Uh-huh. nuevo para mí trabajar con adultas. Estaba muy nerviosa. Y en alguna ocasión cuando llegan y la primera actividad que realizan la hacen en solitario para que lleguen tranquilas y todo. Entonces la actividad, recuerdo que era Uh-huh. iluminar un mandala y podían elegir plumón, lápiz, colores, tizas, etcétera. Y Uh-huh. entonces ya, ¿no? Están escribiendo y escuché a una persona que dijo, es que desde que era niña no había jugado con un gis. Y entonces a ti te pone a pensar como que, Fíjate, sí, wow, no. o sea, no he tenido la, la, la oportunidad o la ocasión de poder O la tomar un gis curiosidad. y escribir, ¿no? Sino desde que era niña. Imagínate cuánto tiempo. Imagínate cuántos años estas Sí. sensaciones se quedan en el olvido, se quedan como eso, como que ya no son tan ajenos a nosotros que llega como Exacto, este ¿no? recuerdo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía? Y así igual me pasa esas expresiones cuando la gente utiliza pinceles, porque Sí. normalmente la gente no somos de utilizar pinceles No, así pues nomás, ¿no? ni modo que utilices el pincel para poner Sí, huevos en el refrigerador, no, no. no, No así están. pinceles o brochas, o Ajá. cuando les damos plastilina de colores, como, wow, Ay, es que yo no sí. utilizaba plastilina desde hace Y mucho te regresa, tiempo, ¿no? sí, Esa sensación, esa emoción. sí. Y entonces eran como, esas expresiones a mí me causan mucho sorpresa todavía y como y esa iniciativa de ponerles todavía más cosas que no han tenido a su alcance.
¿no? Y es que tú trabajas mayormente con niños. Sí, Te sí, gustan sí. los niños, te Sí. especializas en los niños. Platícanos un poquito de esta experiencia. Sí, pues llevábamos 3 años consecutivos haciendo un curso de verano, que yo extraño tanto, tanto. Y ahí el curso de verano se llama Vive las Artes. Y a los niños los dotábamos de todas las artes que podíamos, y ese era como uno de los objetivos, no para que se especialicen en uno, sino para que el niño descubra todas las posibilidades. Ajá. Y terminando el curso diga, es que a mí me gustó el canto, es que a mí me gustó la danza, es que a mí me gustó la cartonería. Entonces nosotros dotamos a los niños de todo, les damos todo lo que podemos, todo. Dibujo, pintura, escultura, arcilla, danza, música, canto, teatro. Incluso también en el teatro va incluido como los idiomas. Les damos italiano, les damos cartonería. Francés también había en tu espacio. En algún momento les dimos francés. Bueno, los dotamos de todo lo que podemos. De todo lo que podemos. Y al final ellos tomarán una decisión. Y eso es lo que nosotros queremos. Hubo una chica que tenía 12 años. Ella había probado muchas cosas previamente a llegar al curso de verano. Entonces se notaba un poquito como que no sabía por dónde, no sabía, como que estaba en la etapa, ya sabes, del cambio de adolescente, que como que no encontrábamos cómo motivarla a hacer más cosas, pero tomó clases de máscaras y en el curso hizo 3 máscaras muy bonitas, porque le encantó. Después pasó el tiempo. Y hace un año, en Día de Muertos, hizo como 12 cráneos para venderlos. O sea, esa experiencia de generar máscaras le sirvió para ella misma autoemplearse. Y yo dije, wow, qué bien que haya tomado esa herramienta. Y así a un niño le preguntábamos, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Plastinólogo. ¿No? Porque a él le encantaba hacer las figuritas y notar que podía. Porque al principio a ellos también les dejamos actividad libre. En los niños es al revés. En los niños les dejamos actividad libre. Tengan plastilina, hagan lo que quieran, ¿no? Y hacen, y también hacen construcciones muy buenas sin saber. Bueno, ellos tienen más despertado el sentido de la creatividad que nosotros. Sin miedo a equivocarse, descubriendo. Un niño hizo una motocicleta súper increíble. Dice, ¿cómo hizo esa motocicleta? Y no había recibido la práctica artística. Entonces él lo hizo. Innato. Sí, y ya después ya les decimos, mire, para hacer un cuerpo hagan 5 bolitas. Ya. Ahora, esta bolita y hacen una figura humana que cuando ya está hecha, ellos tampoco lo pueden creer. ¡Wow! Me quedó así. ¡Wow! Sí. Entonces, es diferente trabajar con niños. Primero porque yo creo que no hay una edad que uno sea más sabio que cuando es niño. O sea, tendrán que pasar muchos años y ya así como los monjes y meditar mucho para que uno pueda dar respuestas tan natas, espontáneas y reales como la de los niños. Sí. No hay que esperar que vayan a un retiro, no. Ellos ya son, y esa espontaneidad a uno lo contagian, y entonces cómo empieza la interacción con sus iguales y cómo comparten otras cosas. Para empezar eso, ¿verdad? Creo que es algo, bueno, como paréntesis, hiciste un punto que a mí me interesa mucho y que yo lo he manejado, pero bueno, en terapia de chakras y todo eso, que me gustaría enfatizar, y que es el vernos como iguales. Vamos creciendo y las jerarquías empiezan a formar parte como de nuestra vida, y en un momento ya no tenemos como esa consideración con un menor, porque para empezar nos ven para arriba, ¿no? Sí. O sea, si nosotros estuviéramos de su estatura,
cómo sería el mundo para nosotros, ir a una tienda y ver hacia arriba. Dar un paso, dar 2 pasos. Exacto, todo el mundo se te transforma, ¿no? Y hay veces que sí he visto, ¿no? Mamás que quieren que caminen al mismo paso los niños que ellas, que, o sea, cosas que dices, ponte un ratito en el lugar del niño que está en desarrollo, que está experimentando por primera vez el mundo, la comida, todo. Y a mí me gusta tanto porque nosotros creamos un ambiente de respeto y confianza. Al mismo tiempo importante para el desarrollo. Al mismo tiempo que los permitimos expresar, les vamos dando pautas de respeto. Y nosotros comemos con ellos, o sea, convivimos desde el inicio al fin. Siempre convivimos, dándoles también su espacio de niños, porque también lo necesitan, claro, pero a mí me encanta comer con ellos. Y también me lleva mi torta y comemos. Y empezamos es un momento tan espontáneo porque, sí, y yo ayer fui con mi papá no sé dónde. Y el otro empieza, sí, yo también fui, entonces comimos esto y lo otro. Sí, y yo ayudé a mi mamá, y cada quien va dando como su experiencia. Y son tan espontáneos. Y yo solo escucho, ¿no? Y escucho y a mí principalmente cuando tenemos niños, yo tomo el grupo de pequeños y Héctor toma el grupo de los más grandes. Entonces, por eso para mí es como, sí, yo. Y a lo largo de mi vida he recorrido muchas edades. Pero, y precisamente por eso digo que cuando te preguntan qué edad tienes, pues como que, ¿de qué edad te sientes? Porque yo cuando estoy con los niños me puedo sentir de 6 años. Sí, y así como, mi condición física a lo mejor me hace, lo que tú dices, tener un acercamiento con los niños porque me ven desde otro ángulo. Y entonces a mí es una cosa como que te digo que cuando empezamos a crecer, algo se nos va descomponiendo por la presión familiar, la presión social, etcétera. Y, híjole, qué grave que nos pase así, pero lo que yo rescato mucho es que cuando estoy con los niños y me paro pues principalmente cuando voy al baño y me pongo mis muletas, y, no puedes caminar. Digo, no, sí puedo, mira. Y digo, vamos a echar carreritas. Sí, vamos al baño, a ver quién gana. Y yo voy, ¿no? Y llega el niño, te gané. Y voy caminando lento. Y llego y paso una línea. Y digo, no, yo te gané porque era después de esta línea. ¡Ay, no puede ser! ¡Me ganaste! Y cómo así como que entramos en ese juego. Y además, como lo ven tan normal, había una niña chiquita de nombre Elena. Era tremenda, pero era muy respetuosa. Y veía que me paraba y me decía, yo voy a ver si está la luz prendida. Iba corriendo y me decía, sí está prendida. O sea, se preocupaba por mí. Se preocupaba por mí. Igual otro niño me decía, yo te pongo tu silla ahí. Muchas gracias. Y lo hacían. Bien nobles, y lo hacían así como, yo voy. Y no se los pedía y no los coartaba su intención tampoco. Porque pues cuando te cuartan esa intención dices, pues ya no sé si lo puedo hacer. Híjoles. O lo hago o no lo hago. Y ese es otro punto también bien importante, que hay veces que los niños tienen ganas de aprender, tienen ganas de hacer las cosas, de aprender hasta hacer las labores domésticas, ¿no? En la casa. La cosa es que hay veces que en muchos hogares también. Sí. No, porque lo vas a hacer mal. Nosotros mismos, o sea, él está emocionadísimo de que mira, ya atrapé y ay, pero dejaste esto aquí, mira nada más, tiraste eso y pues ya para la próxima no es igual, ya tienen cierto miedo a que no lo hagan bien. Sí. Y eso, pues bueno, yo les diría a los que escuchen, mucho ojo, como que al niño hay que inspirarlo a querer seguir desarrollándose. Una de mis proyectos personales era hacer talleres para padres. Yo estaría genial. Ahí se quedaron como en la planeación. ¿Cómo no existías tú hace muchos años cuando empezaba a ser mamá? Y me gustaría hacer escuela para padres. Porque muchas veces nadie nos pregunta también, y comprendo la parte de los adultos,
que también como que Sí, claro. viven en un mundo estresado, así. No les da derecho a hacer muchas cosas así como desplantes o groseros con los niños, pero se comprende, pero no lo justifica. Y es Exacto. como hay la importancia de trabajar en uno para proyectar en los niños la mejor parte de nosotros. Y yo sí, cuando Sí. estoy con niños y que no sé qué, a ver, sí, dime, porque si no les das esa atención al momento a los niños se les Sí. va la idea. Sí, Entonces yo sí, ¿qué? a mí Así me pasa de estábamos. adulta Ah, mira, todavía. sí, oye, es que ¿qué te iba a decir? No sé, ya se me Oh, olvidó. ya no me acuerdo. Y entonces sí estábamos Sí. platicando, no sé, entre familia, ahora que no he tenido contacto con otros niños más que con mis sobrinos. Es como, oye, a ver, dime. Ah, sí, y ya le pongo atención. Ah, sí, mira, haz esto. O dame un minuto, ahorita voy contigo. Sí, Porque, tan importante. ¿por qué no tendría que ser importante la opinión de un niño? Exacto. Entonces, y también la aplicamos en el espacio de escuchar a todos. A ver, ¿tú qué tienes que decir? A ver, ¿y tú qué tienes que decir? No, Respetar es que los sí fue así. Vamos a tiempos. hacer esto y esto. Y yo me he dado cuenta que los padres no están dispuestos a lidiar con las enseñanzas. Prefieren evitarse una rabieta, un berrinche, a trabajar en ello. Ah, ya, ¿no? Uy, No sí. quieren mantenerse firmes un día, 2 días, 3 días, hasta 4 días puede que les cueste, pero el quinto van a haber cambios. Pero me he dado cuenta que Claro. los adultos no están dispuestos a lidiar con eso. Y entonces eso va acarreando problemas. Va Sí, acarreando problemas porque bastantes. hay una edad muy difícil, que es la adolescencia, en Ajá, donde a además. nivel, eh, Sí. el simple definición de adolescencia, ¿no? Es que duele crecer. Sí. Entonces, los chicos cambian de niños a un cuerpo que no se reconocen, que no les pertenece Oh, todavía, sí. a un grupo donde necesitan pertenecer a algo que los haga expresar sus opiniones, a una mentalidad que su cerebro no, o sea, está creciendo, está cambiando. Ahí entra Ay, otra vez lo sí. de las neurociencias y entender cómo funciona el cerebro de un adolescente es complejo. Y literalmente le dicen una cosa y le sale por otra, pero es literal esa expresión que tiene, que te habla por un oído y te sale por otro, es literal porque el oído, el cerebro no retiene esa información. Entonces, por eso también cuando uno es Imagínate. adolescente es más arriesgado porque no mide consecuencias graves, la toma de decisiones, el cuerpo crece y pues está cansado, se sienta Sí, bien. duermen Y muchísimo entonces cuando también. uno ya como padre de adolescentes quiere hablar con ellos, es muy difícil intentar cambiar o intentar persuadirlos porque de por sí ya es difícil. Entonces yo creo que por eso el Sí. trabajo con los niños es el camino que va uno como trazando y lo trazas y lo trazas y lo trazas para que cuando lleguen adolescentes, si bien no sea como todo miel sobre hojuelas, sea un poquito más fácil. Y yo creo que es importante esa parte de irlos preparando Uh-huh. en muchos aspectos, como tú dices, o sea, por ejemplo, el hecho de lidiar. Simplemente el otro día me platicaba una prima, por ejemplo, esto voy con este ejemplo, ¿no? Una prima que me dice, no me gusta dejarlos con mi suegra porque ella los condiciona. O sea, si hacen la tarea, les compro esto. Si hacen la tarea, vamos al cine. Dice, y al rato llegan a mi casa y me quieren chantajear. Y me quieren decir, pero es que me compras esto, porque mi abuelita. Y dice, y ahí es donde bueno, ella, ¿no? O sea, se pone así como porque trabaja todo el día. Entonces, obvio que tiene cierto nivel de estrés, pero me dice, uno, haces la tarea porque es tu responsabilidad y te toca hacer la tarea, punto, no te voy a dar ningún premio ni te voy a llevar a ningún lado. Y hay ese choque, ¿no? Uh-huh. De dos tipos de Sí. enseñanzas, o sea, como todas esas bases que se van formando, cuando llega la adolescencia es una manera de interactuar y por eso es que luego dicen ya nos agarraron la medida, ¿no? Sí. Porque, digo, tontos no somos ninguno, obviamente ya saben cómo actuar y esa manera de relacionarse, ¿no? Ya sea en la familia
y después en la sociedad, porque también se ve reflejado ahí, que es parte importante. Por eso es que se me hace una magnífica idea que tengas esta iniciativa de hacer una escuela de padres, pues Sí. es el núcleo de la sociedad, es súper importante. Sí, Qué ahí bonito. quedó mi idea y dije sí, porque está bien primero que uno se pueda liberar y después a empezar a crear estrategias de comunicación, de aquello que los permita crecer a ambos, de convivencia, de saber que menos es más, porque creo que muchas veces los papás quieren llenar a los hijos de comida, de regalos, de cosas que no son necesarias para nada. O sea, no son necesarias. Y entonces, cuando crecen, no hay opciones más que si no salgo y me compro algo, no soy feliz. O sea, También, sí. qué vacíos, porque hay tantas cosas tan bonitas que no necesitan dinero, como ir al parque, a los juegos, a tirarte en el pasto. No necesitas más que llevar tu botella de agua. ¿No? Y entonces nos vamos convirtiendo en gente obstinada, perezosa, recibiendo estas descargas de dopamina a través de la compra de ropa, de comida, de cosas que ahí se van acumulando en la casa y ahí están. Y que además no llenan ese vacío que realmente... ¿Cuántos niños conoces tienen tantos juguetes? Porque los papás, pues en su salida rápida solo creen que pueden llenarlo con eso. Y lo van dejando a sus hijos. Se entretiene un rato, pero realmente lo que quería era tal vez lograr algo, ¿no? Sí. Creo que nos llenan más las cosas que los logros, por pequeñitos que tengamos, o sea, inclusive saltar más largo, ¿no? Y lo puedes ensayar en un parque, o sea, salto este charco y luego salto el otro y ya llegué más lejos, y eso te da cierta satisfacción que un juguete que lo experimentas tantito, lo juegas y ya, otro. Y después, ¿qué sigue, Nosotros tenemos, no sé, les dimos otra perspectiva a nuestros sobrinos y hacemos maquetas, o sea, y de todo, de los materiales, por ejemplo, ahorita que sobró este papel, por eso los voy guardando. Los guardamos y digo, mira, tengo esto para una maqueta y yo solo lo pongo acá. Sí, puede ser un túnel, o sea, y ya. Y entonces me dice, ¿dónde lo podemos hacer? Y entonces tenemos cartón. Y, en este cartón. Sí, y entonces aquí le pintamos. Sí, píntale tú, ¿con qué quieres? ¿Plumones o pintura? Entonces construimos maquetas. Y el otro día me di cuenta que fuimos y comimos una gelatina. Y le quedó la base de la gelatina. Y dice, mira, esto lo puedo usar para esto. O sea, ya todo lo que ven como basura, con lo que queda de basura, ellos ya lo ven como una oportunidad de crear. Algo mira, diferente. Puede ser como una cápsula, entonces si lo convertimos en una casa, entonces él ya empezó a crear ideas a partir de un residuo. Y en nosotros pues ya no tenemos que comprar nada. Más que, y tenemos el material, entonces solo, ¿con qué lo puedo pegar? Mira, agarra un cachito de plastilina y le pones ahí la hojita. Porque luego vamos y recogemos hojas. Y, mira, entonces lo puedes hacer así a este. Sí, y este era un edificio. Sí. Entonces, en eso, los adultos no estamos dispuestos a invertir tiempo en crear. Por eso queremos cosas fáciles. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Y bueno, es fuerte lo que acabas de decir, pero es muy cierto. De verdad, ya como gente adulta, ¿no? Luego las prioridades nos cambian y el tiempo es muy importante. El tiempo que conscientemente tener esa conciencia de lo que hacemos con nuestro tiempo. Porque, yo me encuentro con mucha gente que dice, no, es que no me da tiempo de hacer ejercicio, ¿no? O de estar con mis hijos, pero a veces hasta, por ejemplo, el tiempo que pases mientras los llevas a algún lado, si es de calidad, como en este caso, de poner la creatividad, echar la imaginación a volar,
contarnos cómo nos sentimos. Son cosas que no hacemos de cotidiano, pero que ahí está la oportunidad y se nos presenta. Sí, ahí siempre escucho la gente que dice no tengo tiempo, pero es que la verdad es que no nos damos tiempo. Uh-huh. Porque preferimos estar en el teléfono media hora o lo que sea, uh-huh, y ahí estamos. Entonces no es que no tenga, sino que no nos damos el tiempo. Fíjate que apenas estaba escuchando a un conferencista, psicólogo alemán, que estaba diciendo cómo sí hace una diferencia en las relaciones familiares y cómo se integran en las actividades, por ejemplo, que hacen en países como Finlandia o Irlanda del Norte, o esos países del norte, que como esa integración familiar se refuerza con actividades que, por ejemplo, sus ratos de descanso son de salir a pasear en bici, o de leer un libro, o de ir juntos a escuchar una orquesta filarmónica, o otro tipo de actividades que pueden ser deporte, ¿no? Cualquier actividad que es diferente, ¿no? Porque bueno, acá igual íbamos al cine, pero no tenemos esa interacción con... Sí, creo que el cambio es cultural y que es posible porque hay familias en México que lo hacen. Uh-huh. Pero sí, eso sí, definitivamente. Creo que si te fijas, otra vez como que volvemos al principio, la raíz está en conocerse a sí mismo. O sea, sí. Si yo me conozco, ¿qué le puedo dar al otro? ¿Por qué cuando estoy comiendo tengo prendida la televisión en lugar de entablar una charla con mi familia? ¿Por qué cuando estoy comiendo estoy con el celular? Ay, sí. En un mundo falso, en lugar de preguntarle al pequeño, oye, ¿y qué te gustó hoy del día? O sea, ¿cuál fue tu parte favorita del día? ¿Por qué prefiero vaciar mi tiempo en la nada? En lugar de generar algo. Entonces creo que sí, es bien importante retomar ese principio de conocerse a sí mismo, de encontrar pautas que a nosotros nos motivan y nos hacen querer cambiar, saber qué podemos cambiar y hacerlo, para poder dar al otro la mejor parte de nosotros, la mejor versión de nosotros. Y si hablamos de que el núcleo de esta sociedad es la familia, imagínate cómo podemos cambiar este núcleo que va a generar ciudadanos amorosos y responsables. Es como una parte que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, porque eso, tener un hijo no es como, pues ya está el hijo, sino crear un ser humano amoroso, responsable y un ciudadano pues lo más propositivo, que sea un cambio para el entorno, porque a su vez es el entorno quien nos marca a nosotros. Claro. Entonces es un círculo, ¿no? Es un bucle que va, si no generamos ciudadanos, Fíjate familias. Que eso hasta para otra plática da, porque de hecho había pensado en ese tema, o sea, la familia como núcleo de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es para nosotros la familia, para empezar? Y realmente está ese círculo de confianza que se crea con ese vínculo que establece la confianza entre un círculo de personas. Imagínate. O qué es la familia para ti, ¿no? Sí, ese creo que puede ser un tema muy, muy específico. Y me ha tocado dar terapia familiar. Y es bien diferente. Es bien diferente. Uno como terapeuta tiene que estar en todos y tiene que tener 5 ojos y 5 sentidos porque percibir 5 personalidades y saber cómo tú estás influyendo y cuál es la verdad y cuál verdad te ocasiona a ti. No, es bien interesante, es un reto,
Pero Sí, me imagínate, imagino. imagínate, son muy pocas familias las que deciden acudir a terapia familiar. Y además, sí, ¿verdad? Me Sí, imagino, no es tan no es popular. fácil, no es fácil la comunicación. Ahí estamos hablando también de técnicas de comunicación asertivas, porque pues comunicar y estar callado es comunicar también. Sí. Callado. No Y me te lo dice iba a nada, ¿no? decir. Pues es que sí te está diciendo muchas cosas. Sí, te lo iba a mencionar ahorita que estabas diciendo, bueno, estoy en el teléfono en lugar de preguntarle, ¿no? Al que está enfrente cómo le fue en el día. A veces, ni siquiera necesitamos hablar, sino observarlo, realmente observarlo, percibirlo, a dónde va su mirada, si tiene una mirada triste, si está pensativo en algo, cómo está comiendo, y tú puedes sentir a la otra persona, que es cómo está en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y sí. igual esa parte de poder influenciar o alegrarle el día, si lo ves que está un poquito cabizbajo, a lo mejor no necesita decirte nada, ni decirte que a lo mejor tuvo una mala mañana, pero si tú percibes que está un poquito tristón, cabizbajo, igual y le cuentas algo, le alegras el día, y ahí está esa comunicación verdadera y auténtica. Sí, sí, una simple palabra o una pregunta o un detalle o acercarle como un té, no sé, puede hacer la diferencia, pero si contrario a eso estamos en otro mundo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Y después diremos, es que ¿cómo no me di cuenta? Pues ¿cómo? Pues no nos vemos, no nos observamos, no nos conocemos. Entonces, sí, es bien interesante. Ay, sí. Y bueno, muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu conocimiento, Sí, no. por decirnos todo esto. Te digo que si quieres ponemos tu teléfono ahí. Sí, pues yo creo que esto es bien importante. Como tú decías, en algún momento alguna persona puede escuchar y le puede cambiar algo. Claro. Y yo creo que eso es lo importante, porque uno cuando se dedica a las artes y a los espacios artísticos es difícil porque la gente cree que no está como a su alcance. Entonces yo creo que esta labor que estás haciendo de generar material y compartirlo, y si le llega a una o a 20 o a 100 o a 1000, ahí está. Sí, y creo que esa es la tarea importante, y que uno como uno en su área, el tener los conocimientos no sirve de nada si no lo comparte. Sí. Entonces yo creo que esa es como la mayor importancia que yo encuentro, y que está muy bien esta idea, y si podemos generar un cambio, sí, es como... es entre todos. Es como, wow, pues sí, ¿no? Lo generamos y hacemos aunque sea cuando tiembla, la tierra se mueve como que 1 grado, pero 1 grado es como inmenso, un cambio inmenso, ¿no? Entonces así pensemos que un cambio puede generar algo muy grande. Sí, y todo lo que tú haces, bueno, lo que hacen, ¿no? Sí, los dos, pero digo, esta es ese granito de arena que puede crecer mucho, que bueno, es un granito, pero es como 1 grado, ¿no? Porque a cuántas familias no les has dado terapia, a cuántos niños no has influenciado a través como el adolescente que me platicas, ¿no? Que dices, bueno, después se puso a hacer máscaras y eso le cambió, o sea, son unos momentos, ¿no? En los que eso que tú le enseñaste transformó algo por dentro de ella y lo puso después en práctica, ¿no? Y así podemos mencionar miles de influencias que vas impactando, ¿no? A lo largo de la vida, y pues gracias por toda tu labor. Y pues ya quien quiera alguna terapia, ya sea particular, familiar, o asistir a los talleres,
que tú das, pues que se Sí. pongan en contacto contigo. Así es. Tenemos una página en Facebook que es Arte Espacio Cultura. Sí, sí. Y ahí vamos pues compartiendo un poquito de lo que hemos hecho. Voy a subir unas fotos de la capacitación que se dio recientemente. Ah, sí, claro, y ponemos el link acá abajo. Sí. Y bueno, mi consulta privada, individual, familiar y pues ahí nada más es cosa de ponerse uno de acuerdo por los horarios. Claro, por los horarios, sí, porque sí. también te estás preparando Sí, constantemente. Sí, ahorita estoy con algunas clases, pero pues se busca un huequito y... Claro que sí. Pues muchas gracias, Aura, fue un placer estar gracias, contigo, Lilia. que nos hayas platicado. Bien interesante, ¿no? Sí, podemos seguir y seguir, pero esperemos que tengamos otra oportunidad de abordar otro tema como el de la familia, que es bien importante. Seguramente sí. Y pues muchas gracias por tu tiempo. De nada.